El producto es lo más importante que tiene una startup en etapa temprana. Y lamentablemente los fundadores cometen muchos errores al desarrollarlo. En este episodio de Tech Founder News invitamos a Jaime Bunsley. Jaime es cofundador de Bua.com, Platanus Ventures, Fintual y muchos otros productos digitales más. Y es un experto en el tema que vamos a hablar hoy. Desarrollo de producto para startups en etapa temprana. En particular, hablamos sobre en qué enfocarse al desarrollar producto, cómo organizar el equipo para construir, cuándo y cómo lanzar y mucho más. Espero que les sea útil. Jaime, ¿cuál crees que debe ser el foco de desarrollo de un equipo que se encuentra empezando con una idea? Ya tiene una idea, quiere empezar a desarrollar un producto, tiene más o menos una hipótesis de cuál es el problema, cuál es la solución que están proponiendo, cómo se empieza este proceso. Bien, ya, o sea, pensando que están en un principio así incipiente, yo creo que lo primero que tienen que hacer es validar el problema. Tienen que buscar de qué forma pueden asegurarse de que lo que están haciendo existe realmente. ¿Ya? El problema que están pensando que existe, realmente existe. ¿Ya? Ahí obviamente va a depender de los distintos casos. Hay fundadores que toman un problema que ellos mismos tienen y por lo tanto tienen que revisar si es que el resto también lo tenga. O de repente están tomando un problema que asumen que el resto tiene y tienen que asegurarse de ir a buscar a esos personajes. Y yo creo que acá todo vale, o sea, las conversaciones, vale como el típico fake it until you make it, o sea, como que poder construir algo así muy rápido y pasárselos para ver si es que resuelve el problema, pero es enfocarse en el problema. Por el momento yo creo que la idea hay que dejarla un poquito de lado, es el problema. Mm. Oye, y claro, primero hay que validar que el problema existe, eh, y también que una vez que eso está validado, que muchas veces es más fácil de validar, eh, también hay que enfocarse en intentar solucionarlo de alguna forma. O sea, eh, si es que ya tienes claro que es un problema que no solo tienes tú, sino que además tienen más personas o más empresas parecidas a la tuya, eh, quizás vale la pena de alguna forma solucionarlo. Y ahí la pregunta interesante es cómo desarrollamos ese producto inicial, esa solución inicial, y cuál debería ser el foco de ese producto inicial o de ese desarrollo inicial. Mm. Sí, bueno, depende también un poco. A mí me gusta a veces cuando, no sé, pues por ejemplo, me acuerdo contando la historia de Compara Online con Sebastián Balín. De repente él dijo, ya, como que quiero emprender. ¿Sí? Y ni siquiera tenía un problema. O sea, fue como que lo único que dijo, ya, quiero emprender. Y de repente, bueno, tenía tiempo ocioso, no tenía nada que hacer. Y entonces el hermano le dijo, quiero contratar un seguro de auto. Como tenía tiempo, dijo, bueno, ya yo lo hago. Y se tomó ese trabajo así como súper, súper en serio. Y se dio cuenta que era difícil, porque había muchas alternativas, entonces armó un Excel con todas las condiciones del seguro y qué sé yo. Eh, entonces, como que esa mirada yo creo que eso también es súper válida. Es como que decir, ya, esto lo voy a resolver yo, lo voy a resolver yo a mano. Entonces, o no sé, por ejemplo, si es que uno se da cuenta que el problema de vender autos es un problema, o sea, uno ha escuchado gente que dice, oye, quiero vender mi auto, me cuesta. Entonces, de repente, simplemente sería, ok, yo te lo vendo, ¿ya? Te cobro una comisión por eso. Y de ahí uno se va a ir dando cuenta de las distintas variables que tiene el problema, ¿ya? Porque hay un montón de cosas que uno no sabe porque no está sumergido en eso. Entonces, partir desde eso, o sea, ni siquiera hay una gota de software acá, es simplemente yo te voy a resolver el problema y por lo tanto voy a entenderlo mejor y eso me sirve para estudiar y si es que la persona queda contenta y me recomienda, claramente hay algo, ¿ya? Y el paso siguiente ya es cómo logro resolver el problema a 5 personas o a 10 personas y ahí rápidamente uno se va dando cuenta que la tecnología tiene un rol fundamental ahí, porque es una manera de escalar, más que como pensarlo en algo súper como romántico o como que obvio, como que todo tiene que tener, tecnología tiene que ser súper bonita y fácil de usar. En realidad,
todo parte de que es capaz de resolver un problema. Y lo que tú construyas tiene que incluir todo eso que aprendiste. ¿Ya? Oye, Jaime, entonces, ¿tú crees que se vale empezar por hacer algo súper manual, no necesariamente tener el producto como tal construido de la manera tecnológica que estás visualizando, sino propiamente resolver el problema con los medios que tengas? Absolutamente. Ahora, no siempre es así. O sea, a veces para poder hacer esa primera validación hay que meterle desarrollo, hay que meter un poco más de inversión porque quizá uno no encuentra la manera de poder resolverlo de una. ¿Ya? Pero mientras más a mano tú lo puedas hacer, mientras menos tiempo tenga que haber entre ciclos, digamos, sí o sí yo trataría de reducir los tiempos. Entonces, desarrollar toma tiempo, cada vez menos. O sea, ahora ya hay un montón de herramientas y un montón de cosas que te permite ir tomando atajos, pero sí o sí, yo creo que todo eso vale. Sí. Yo creo que al final el foco en la etapa temprana es resolver un problema y de alguna forma construir algo muy chiquitito, aunque sea manual, una maquinita para empezar, para resolver ese problema. Y eso puede ser un Excel, puede ser no tengo idea, un software medio malo, y siempre con el objetivo de, ojalá, ir validando hipótesis, ir avanzando de a poco hacia lo que toda startup en etapa temprana está buscando, que es Product Market Fit. Eh, Quizás con el primer producto a mano es difícil decir que encontraste Product Market Fit. En general eso llega un poco más tarde y con un poco más de esfuerzo, pero apuntar un poco en esa dirección. Mm. Sí, sí, seguro. Y o sea, yo lo he visto hartas veces, o sea, gente que de repente converso, qué sé yo, y me empieza a preguntar eh, con técnicas de desarrollo del producto. Bueno, ¿y cuántos clientes tienes? No, ninguno. Pero anda, búscate cliente a mano y resuelve el problema. No necesitas tecnología para resolver el problema a una persona. Y ahí viene como el argumento de que, bueno, pero es que eso no escala. Preocúpate después. O sea, si te das cuenta que está con un problema de escalamiento, es una muy buena noticia. Y sigue con eso. Claro, pero por ejemplo, hay productos en los que la base de por qué el producto es mucho mejor resolviendo el problema que lo que ya existe, que probablemente es manual, que probablemente es análogo, es precisamente utilizando tecnología, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando verdaderamente existe un componente importante que se tiene que desarrollar en esta etapa, ¿cómo hay que decidir qué construir y cómo planearlo? ¿Cuál es la manera en la que se prioriza? ¿Tiene que existir un equipo o más bien una persona del equipo liderando esta área como de producto, de desarrollo de producto? Sí, o sea, en ese caso, o sea, si uno realmente no encuentra una manera de apurar esas comprobaciones, hay que tener una mecánica de desarrollo en que evitemos embarcarnos en desarrollo eterno, ¿ya? Porque la tentación es alta. O sea, acá pasa mucho que el clásico ejemplo de estar como en un garage durante 2 años desarrollando para hacer un gran lanzamiento, piénsalo como que lo que tú estás desarrollando, lo que tú estás viendo, lo estás iterando solo para ti, ¿ya? Y tú pasas a ser un cliente muy avanzado, porque conoce todas las cosas que están ahí. Pero afuera hay unos clientes que están muy atrasados todavía. No tienen toda esa madurez que estás teniendo tú en esa evolución que estás teniendo tú con tu producto, ¿ya? Entonces, el riesgo que tú corres de demorarte mucho es que después tú lances algo que realmente no encaja con el mercado, no encaja con las personas, porque te saltaste demasiados pasos. Entonces, ahí hay un riesgo, ¿ya? Y hay que buscar la manera de resolverle lo antes posible el problema a alguien, a las personas que están afuera. Pero nada, o sea, como lo decíamos antes, hay un montón de herramientas hoy día, o sea, está ChatGPT, ahora las librerías de software, hay millones de cosas que realmente hacen que poder desarrollar y presentar una primera versión, prototipo, MVP o como le llamemos,
no nos tome años o meses para lograr hacer. Sí. Yo creo que el factor clave es el tiempo. O sea, eh, Sí. hay que hacer lo que tome menos tiempo para salir a probar el producto, ponerlo en las manos de los usuarios y ver si es que efectivamente resuelve el problema, que en teoría ya uno lo tiene más o menos validado. Si es que efectivamente ese producto resuelve el problema. Entonces, si es que la vía más rápida es no desarrollar nada y hay una forma, bueno, quizá eso conviene primero. A veces hay equipos que son tremendamente técnicos y ahora con todas estas herramientas de inteligencia artificial, quizás el lanzamiento de un producto inicial es muy rápido y lo pueden sacar en un par de días. Bueno, quizás ese es el camino para empezar. Entonces, creo que la componente clave es el tiempo. Cómo salimos lo más rápido posible, cómo ponemos lo más rápido posible Ujú. el producto en la mano de los usuarios para validar. Claro, es Y que el tiempo es aprendizaje, finalmente. Si uno tiene unos ciclos muy largos, las instancias de aprendizaje son muy largas también. Si tus ciclos son más cortos, si tú estás apurado realmente de estar sacando, tus ciclos de aprendizaje van a ser más, más rápidos. Vas a tener más oportunidades de aprendizaje en la misma cantidad de tiempo. para no dejarlo en lo abstracto, que es algo que he escuchado mucho en equipos, ¿qué dirían que es un máximo de tiempo razonable para una versión inicial cuando no tienes nada, por ejemplo? Cuando no has lanzado todavía. Es una buena pregunta, porque yo creo que depende harto del producto. Como que, o sea, de como el problema también. De repente hay, no sé, por ejemplo, hay problemas que son más complejos de resolver rápido, obviamente. La gran mayoría diría que no es tan lento de desarrollar como una primera versión o una primera versión manual. Eh, pero varía mucho. Pero si tú me dices, hey, necesito desarrollar 6 meses para lanzar mi primera versión del producto, eso para mí es mucho. O sea, probablemente es mucho. A menos que sea algo súper rocket science, muy difícil realmente técnicamente, un salto en la tecnología que es brutal. 6 meses, si es que no es ninguno de esos casos, es mucho para mí. Entonces, yo creo que por lo menos bajo 3 meses, y aún así me parecería bastante 3 meses para lanzar algo. Sí, sí. Y también va a depender del nivel de certeza que uno tenga. O sea, porque imagínate, no sé, pues si tú eres alguien que trabajó en una empresa durante, no sé, una empresa de logística, digamos, durante 6 años. Y, y tú ya pasaste durante ese tiempo ya como masticando un problema, ya estás viviendo el problema constantemente, vas comentando con otras personas de un problema en particular y ese problema te ronda en tu cabeza permanentemente, probablemente también ya empezaste a masticar la solución, ya empezaste a, no sé, quizás tus propios Excel ya forman parte de esa solución y ya por lo tanto yo creo que te ganaste el permiso de poder eh, dedicarle un poquito más de tiempo en el desarrollo de ese producto. Pero la verdad es que ya hiciste trampa, en el fondo ya partiste de antes. ¿Ya? Pero Claro. por ejemplo, si tú estás recién partiendo, incluso en la idea o en el problema, es muy arriesgado, yo creo, que dejar pasar 3 meses, 6 meses en desarrollar algo. Yo creo que ahí lo que hay que hacer primero es ver la manera que te permite aprender más. ¿Ya? Cómo tú logras estudiar también con un poquito más, con mano en la masa, porque tampoco recomendaría yo pasarse 3 meses simplemente conversando, estudiando. Hay que Claro, combinarlo. sí, sí, seguro. O sea, eh, efectivamente, a medida que hay menos incertidumbre en el problema y la solución, uno se puede dar un poquito más de flexibilidad para desarrollar más tiempo. Ahora, es fácil engañarse con eso, o sea, autoengañarse. Como, no, 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 yo estoy seguro que mi problema existe, lo tiene más gente, y mi solución es la solución perfecta, porque ya me sirve a mí. Es fácil engañarse también con eso, o sea, puede ser que no sea el caso, y siempre es mejor darse cuenta antes que después. Ahora, es cierto, o sea, probablemente esté más cerca que alguien que no ha vivido el problema y que no lo ha tenido que solucionar por sus propios medios. Yo creo que hay que tener mucho cuidado ahí, porque sobre todo cuando eres un equipo primerizo, que muy probablemente nunca ha construido producto juntos, es mucho más fácil ilusionarse y hacer estos
patrones o este pattern matching es más difícil sobre qué tanta certeza hay sobre el problema y la solución que se está construyendo. Mm. Ahora, Jaime, tocaste un ángulo muy importante que es el lanzamiento y con quién lanzar, ¿no? Se habla mucho de lanzar en beta privada, waitlist. ¿Cuál es la aproximación que tú crees que es la mejor ahí? ¿Es lanzar con un pequeño grupo de usuarios y luego lanzarlo masivamente? ¿Cuál tiene que ser el enfoque para decidir cuándo se está listo para lanzar? Ya, es súper complicada esta parte porque yo creo que las personas entienden cosas distintas cuando hablamos de un lanzamiento. ¿Ya? Eh, a ver, yo creo que esto también va súper en línea con la personalidad del founder y también va súper en línea con el tipo de producto que están haciendo. ¿Ya? Eh, Veo dos riesgos en dos extremos. Entonces, por un lado está el riesgo de concentrar todo el esfuerzo de lanzamiento pomposo y con prensa y con muchas cosas, pero porque proviene eso del ego del founder, como que esto es lo que hay que hacer y yo voy a aparecer en la foto del diario. ¿Ya? Entonces, si eso es lo que te mueve, probablemente va a haber un fracaso importante. ¿Ya? Entonces, eso no es lo que tiene que mover ese lanzamiento. Ahora, si es que tú estás convencido de que eso es necesario porque tú requieres de ese marketing, requieres de, el producto lo necesita, entonces, si estás muy convencido de eso y lo sabes hacer muy bien, entonces puede ser una, o sea, es parte de tu personalidad, fluye, puede funcionar. ¿Ya? Ahora, el otro extremo es ser muy tímido y hacerlo todo entre cuatro paredes y por lo tanto no acompañarse de una viralidad o de creerse el cuento, de estar más bien como retraído. Entonces, ese también es un extremo que yo creo que algunos podrían caer y habría que evitar. ¿Ya? Pero lo que sí yo creo que hay que ir asegurándose es que vayan entrando las personas adecuadas. ¿Ya? Si uno parte de cero a un gran lanzamiento, perdiste el espacio para los early adopters. ¿Ya? En el fondo tú vas a estar llegando de una a una masa de gente que probablemente no está preparada todavía para ese producto. ¿Ya? Entonces es saltarse un espacio. Yo creo que hay que buscar una manera de atraer a estos individuos que se enamoren de tu producto, se enamoren de tu marca y sean los que la defiendan también después. Entonces hay que buscar esa manera de atraer a esos individuos. Yo, en mi personalidad, creo que soy más de buscar maneras de encontrar un aspecto viral, de encontrar gente que se suma a ti, más que estar buscando noticias en el diario así muy tempranamente. Ahora, imaginemos que ya un equipo tiene más o menos claro qué construir, em, ya más o menos tiene pensado cómo lanzar y demás, pero ¿cómo priorizan y cómo deciden cuál tiene que ser las principales funcionalidades del producto? Seguramente cuando vas empezando es muy común ver equipos que quieren que su producto haga todo, ¿no? Como una navaja suiza que tiene navajas de todo tipo para todos casos de uso. Entonces ahí, Sí. ¿cuál es la recomendación? Yo creo que lo importante, y es un concepto que con Jaime hemos hablado antes, que es hacer algo muy rápido que cierre el círculo. O sea, que complete el caso de uso en que se resuelve un problema, pero lo importante es que sea lo más rápido posible. O sea, efectivamente construir la mínima versión que puede resolver ese problema como relativamente completo, como pero sin añadirle muchas cosas por el lado, sino que es lo mínimo que efectivamente cierra el círculo para la persona, que le resuelve un problema. Eh, y ahí hay que ser muy rápido, o sea, no hay que pensar tanto y hay que desarrollar muy rápido, ojalá, esa primera versión de esa cerrada de círculo. Sí, muy de acuerdo. Acá yo creo también tiene que ver mucho la personalidad del founder, en el sentido que hay personas que son
muy claras de mente. O sea, en el fondo son capaces de hacer el pitch de su producto, pero así muy bien, entendiendo que es algo corto, tiene poco tiempo para describir la razón de por qué este producto es necesario, ¿ya? Y todo eso se va transmitiendo en las reuniones, se va transmitiendo en las conversaciones y se va transmitiendo, por lo tanto, en las decisiones que tienen que tomar. Si es que esta persona no es capaz de describir en pocas palabras el poder de su producto o el factor diferenciador o por qué va a resultar, probablemente no va a tener claro en ese momento de la decisión, porque todo va a ser válido, todo va a entrar. Y claro, si es que su producto en su mente, él cree que para que resulte necesita tener esto y esto y esto y esto y esto, porque a las personas les gusta esto, va a ser un Frankenstein que nadie va a entender. Entonces, todo esto al final tiene que ver con como la claridad mental de que esto es lo más importante, ¿ya? Todo es importante, pero esto es lo más importante. Y por lo tanto hay que Exacto. partir con eso, ¿ya? Todo el resto es decoración. Pero si esto que yo creo que es lo más importante, todavía no lo he validado o mi producto todavía no es capaz de ejecutarlo correctamente, entonces la verdad es que nada más importa. Creo que otra manera de decirlo y que nos lleva al punto inicial es enfocarse en la severidad del problema, ¿no? ¿Cuál es realmente el problema más severo que está teniendo el usuario y cómo, con lo mínimo posible, se resuelve ese dolor de la mejor manera, ¿no? Y yo me enfocaría en eso. El más Mm. severo, resuélvanlo bien y luego ya todo lo que está al margen se irá resolviendo conforme vayan realmente resolviendo adecuadamente el primero, ¿no? Sí. Ahora, me estaba leyendo el libro de Build de Tony Fadell, que es el creador del iPod, del iPhone. Ahora, las cosas que estamos hablando acá no las recomienda cosas distintas, pero es interesante leerlo porque lo que hace es que es mucho más grande lo que él está construyendo, de hardware también. Es un desafío mucho más como quiero construir un iPhone. O sea, imagínate como que claramente no funcionan las mismas cosas, no con la misma magnitud en el fondo. Pero bueno, Tony Fadell decía, en el punto de cómo encontrar esta claridad, ¿ya? Él decía, escribe primero el anuncio de prensa que te imaginas, ¿ya? Entonces, de alguna manera se ve obligado a escribir un titular nomás de su producto. No puede escribir un reportaje gigante, sino que es como el anuncio de prensa. Y ese trabajo de decidir, por lo tanto, cómo tú vas a presentar el producto, cómo lo vas a exponer o cómo quieres que la gente lo lea, de alguna manera es un trabajo para clarificarte y tener que dejar cosas fuera y elegir lo más Mm, importante. Y luego, interesante. durante el desarrollo, tú veas que te estás escapando un poco de esto, vuelve a ese anuncio y vuelve a leerlo. Y si te sigue haciendo sentido, entonces deja cosas fuera. Está bueno. De hecho, bueno, un ejercicio también que es bien útil es como construir a mano y en texto solamente lo que tú crees que va a ser tu landing page, tu página de tu Exacto. producto. Ah, Sí. y ojalá con letra grande, que no tengas mucha oportunidad de escribir, y que ojalá con solo el landing page se entienda el concreto de lo que hace tu producto y por qué es bueno y por qué es bacán. Eh, Ahora, igual es una trampa, o sea, uno puede meter muchas cosas en landing page que son cool y features y qué sé yo. Entonces hay que ser como consciente igual de eso. O sea, te va a ayudar a definir como esa primera versión del producto, pero aún así hay que tener presente en la mente lo, qué es lo primero que quieres resolver realmente. Ese primer dolor y que ataque solo eso. Claro, y eso también sirve para alinear al equipo, porque Sí. y si no hay nada que esté escrito, nada que esté bajado, esa realidad al final va a vivir en cada una de las mentes de los fundadores o si ya tienes gente contratada. Entonces, el tener eso escrito también ayuda Mm, a que esas decisiones se tomen más fácil, porque tú puedes decir, oye, ya, muy buena tu idea, pero es secundaria, no tiene que ver con lo más importante que está escrito acá. Y lo otro también es que ya te sirve para mostrárselo a otro. O sea, tú dices, oye, ¿qué te imagináis con esto? ¿Ya? Te dan ganas, te sientes conectado. Entonces,
no engolosinarse en que sea bonita, pero las Sí. palabras que tú eliges son muy importantes. Dicen mucho de lo que vas a hacer después. Ahora, hablando un poco de landing pages, ¿qué tan importante es en esta etapa setear analíticos, métricas? ¿Qué KPIs son importantes para tener mediciones cuantitativas del desarrollo de producto? Yo creo que en un principio lo único que vale es que tu producto se use. Eh, que tu producto lo ocupe la persona que tiene el problema y que le resuelva el problema y que después cuando tú le preguntas a esa persona qué te pareció, diga increíble. Lo recomendaría de todas maneras. ¿Ya? Yo en un principio creo que ese es el único KPI que vale. Todo el resto uno se puede engolosinar en ver que el funnel, que no sé qué, pero la verdad es que en un principio estos que son más early adopters son capaces de surfear por esas partes, o sea, son más tolerantes a que el camino no sea muy fluido, ¿ya? Pero si ellos logran detectar que aquí hay algo distinto, que esto se conectó con lo que yo necesitaba, Ujú. entonces lo va a usar y va a estar dispuesto a recomendarlo o volver a usarlo. ¿Ya? En un principio yo creo que eso es lo único que vale. Y ahí, por ejemplo, Andrés, ¿crees que hay para, digamos, tener esa métrica, hay que hacer que el cliente pague? Es decir, ¿eso significa que está funcionando o simplemente con que dé el feedback y que se esté usando el producto constantemente? Sobre todo porque Sí, creo que muchos equipos ahí se terminan ilusionando también, ¿no? Cuando se dejan un plano muy subjetivo como de interpretar el feedback de los usuarios, creo que tiende a ser peligroso porque pueden no interpretarlo de la manera correcta. sí. Yo creo que siempre es mucho más valioso que usen tu producto y que paguen por el producto, definitivamente. Pero son varias cosas. Yo creo que el, o sea, idealmente hay que siempre recordar que uno está construyendo un negocio y que eventualmente todo esto se tiene que transformar en ingresos. Eh, pero, pero yo creo que al principio lo que decía Jaime, o sea, lo principal es que la persona que está usando el producto idealmente lo compre, idealmente diga me sirve demasiado y quiero seguir pagándolo. Eh, y yo creo que se pueden medir algunas cosas, no ir tan al detalle, o sea, yo creo que se puede medir el uso, o sea, en especial en productos donde uno no está tan cerca del usuario en el día a día, o quizás son varios y cuesta estar relativamente cerca, se puede medir el uso de la acción principal de tu producto. O sea, hay productos que tienen una acción principal muy clara, puede ser, no sé, Netflix, que es, no sé, empezar a ver una película o ver una película completa o una serie completa, no tengo idea cuál será la métrica ahí, pero sí yo creo que hay cosas que se pueden medir, pero son secundarias. O sea, lo primero es lo más importante es conversar con tu usuario, entender si le está haciendo útil o no, y si es que están además eh, poniendo su dinero en lo que dicen. O sea, efectivamente están pagando por esto, además de simplemente decir que les es útil. Ahora, ¿en qué momento creen que se debe considerar pivotear? Porque muchas veces ya no se trata tanto de tener un ciclo de desarrollo que va agregando marginalmente funcionalidades o que va mejorando la manera en la que funcionan las funcionalidades y no se trata de cambiar la solución por completo, ¿no? ¿En qué momento se juzga eso? Es buena pregunta. A mí me suena que en un principio uno debiera no tenerle demasiado susto a la puerta del pivot. ¿Ya? Hay que jugársela con todo en lo que uno está haciendo ahora, ¿ya? Pero no a tal punto en que la terquedad pueda matarte, digamos, ¿ya? Entonces, uno tiene que saber que hay un exit acá, una posibilidad de abrir una puerta y pivotear. ¿Ya? Y no es malo, digamos. O sea, es perfectamente válido. Un montón de startups
logrado a través de un pivot triunfar. Hay pivots y pivots, o sea, uno puede ir como cambiando un poquito así el modelo de negocio y todo bien, digamos. Yo lo que sí tendría cuidado es que hay que aprender de ese pivot, ¿ya? Y, y no hay que tener miedo a echarse la culpa, o sea, decir, mira, en realidad ese mercado no era para nosotros, ¿ya? O en realidad nosotros no somos el equipo para resolver eso porque no tenemos la visión, no estamos duchándonos pensando en este problema, digamos. O sea, no transpiramos esto, ¿ya? Pero es muy bueno que lo vean desde que es un problema de ellos, ¿ya? Porque si le echan la culpa solamente al mercado, si le echan la culpa que era muy difícil, bueno, esas son las dificultades que tiene cualquier startup, digamos. O sea, si fuera fácil, existirían un montón de éxitos, ¿ya? Y sabemos que no es así. Entonces, cuando tú vuelvas a elegir, tienes que elegir algo que esté más conectado contigo. Porque no vas a encontrar algo en la otra puerta donde el mercado sea más fácil, donde haya menos dificultades, no va a ser así. Siempre va a ser difícil, ¿ya? Entonces, hay que encontrar esa conexión con uno, con el equipo fundador. Sí, en general como que uno está resolviendo un problema que a uno le hace sentido, en general, como que uno cree en el problema, que es importante y que es doloroso y que hay una oportunidad. Eh, y va a llegar un momento, a veces llega un momento en el que ya no se te ocurre cómo darle la vuelta. O sea, intentaste muchas cosas, no funcionó, se te van acabando las ideas y tu ánimo se va decayendo lentamente. Entonces en ese minuto en que te empezás a quedar sin ideas como para solucionar el problema y no ves un ángulo, puede ser buena idea plantearse pivotear. Ahora, hay pivots más fuertes que otros. Están los pivots muy fuertes que se cambian de industria, solución, o sea, todo, absolutamente todo. Y eso es básicamente empezar de cero. Y hay otros pivots que son más soft, o sea, atacar otro problema dentro del mismo espacio. eh, y eso en general suelen ser un poco mejores pivots porque significa que a veces se dan cuenta de algo. O sea, en ese camino de resolver este problema original, se dan cuenta que existe este otro problema y que quizás es mejor y es más probable construir un negocio arriba de eso. Claro, yo creo que haría con lo que dijo Jaime. En realidad, llegar a un producto muy bueno, tan bueno que tiene Product Market Fit, es una tarea no menor, no es nada trivial, ¿no? Al final es exactamente lo que necesita hacer cada startup exitosa y que lo ha hecho. Entonces, también darse el tiempo de verdaderamente toparse con pared y ver cómo superar los obstáculos y darle la vuelta, creo que es una característica fundamental que hay que hacer en vez de estar 2 semanas, ver que no funcionó, no esforzarse nada y Sí. decidir simplemente cambiarse por eso. Bueno, entonces, sí, a mí me ha pasado mucho que la razón de por qué pivotean, a veces me dicen, no, es que lo que pasa es que era muy difícil entrar, chuta, como que alerta, pues, sí. Uno se topa con 300 cosas que son muy difíciles. El tema es que uno tenga las ganas, la capacidad, el coraje de querer resolverla. Entonces, ¿qué hubo durante ese proceso que no se dio para que tú quisieras resolver eso? ¿Ya? Y está perfectamente válido, o sea, puede ser que no te interesó realmente. Bien, entonces hay que cambiar a algo que te permita, estés en un ambiente en que tú quieras resolver a toda costa todos esos obstáculos y esos problemas. Ahora, cambiando un poco el ángulo de enfoque, digamos que ya se trata de un equipo que ya lanzó algo, ya tuvo su primer MVP, ya más o menos validó el problema, tiene una solución. ¿Cuál es la metodología que hay que seguir para desarrollar el producto de aquí en adelante? ¿Cómo se tiene que ver esa estructura para decidir qué desarrollar, cómo desarrollarlo, cómo correr un ciclo? Bien, ya, entonces acá nos imaginamos a un equipo ya un poquito más grande. Cuando el equipo es más grande, la dificultad de acuerdo aumenta muchísimo más. O sea, ya no basta con que uno se ponga de acuerdo con uno mismo, sino que uno tiene que ponerse de acuerdo con el resto. Eh, y,
y uno de alguna manera tiene que garantizar que todos puedan ir tomando decisiones rápido, ¿ya? Que no haya un temor por por siempre tomar la mejor decisión, porque si no, nadie va a arriesgar, ¿ya? No tiene que haber como culpables por tomar malas decisiones, pero lo que hay que lograr es que la urgencia esté siempre presente, ¿ya? O sea, que estemos con ciclos, ojalá los más cortos posibles, que la gente esté empoderada, que tenga la capacidad de poder tomar decisiones, ¿ya? Y que tenga una manera de todavía seguir transmitiendo la visión, ¿ya? O sea, que se pueda, que todo el mundo sepa que ahora lo más importante que tenemos que resolver es esto, ¿ya? Y por lo tanto ahora ya los equipos tienen que trabajar sobre eso. Pero entonces ese canal, esa manera de transmitir que tenemos chorrocientos mil problemas, pero nos vamos a enfocar en esto, porque esto es lo más importante, los equipos van a tomar las decisiones de cómo resolverlo, se va a ejecutar y vamos a medir, ¿ya? Y esto es un ciclo sin fin, digamos, Sí, que se va algo, complejizando en la medida que el equipo va creciendo. claro, algo importante ahí de la parte que decíais de desarrollar qué es lo más importante. Y, y eso es una pregunta interesante. ¿Cómo definimos qué es lo más importante y en qué instancia? Eh, y yo creo que es buena idea definir lo más importante como lo que tiene más probabilidad de mover la métrica del negocio positivamente de una manera sustancial. Entonces, como que una regla de dedo en el fondo de un proceso de desarrollo de producto ya un poquito, de un equipo un poquito más grande, puede ser juntarse en una reunión cada 2 semanas, listar todas las cosas que se pueden hacer, definir cuáles son las que tienen más chance de efectivamente mover la métrica más importante del negocio, que usualmente es ingreso. Decidir hacer eso y desarrollarlo por 2 semanas, comprometerse a tenerlo en 2 semanas, ojalá, y volver a tener esa reunión 2 semanas después. Eso es como un proceso relativamente normal Ujú. de desarrollo y que suele funcionar bien. Oye, Andrés, y tocaste un ángulo importante, porque algo que nos hemos encontrado mucho son equipos que dicen, yo creo que está directamente antagonizando mi capacidad para desarrollar un producto muy bueno, exquisito, el hecho de estarme enfocando en crecer mis ingresos, ¿no? ¿Cómo se balancea el hecho de construir un producto mágico, por así decirlo, contra crecer en ingresos, que pues técnicamente también es otra de las presiones fuertes de las startups en etapa temprana, mostrar crecimiento? Sí, es un muy buen punto. En general, en estas cuestiones es como un tridente de calidad, alcance y rapidez. Y en general, tener las tres muy bien, como ser muy rápidos, con una calidad tremenda de producto y con muchísimas funcionalidades, en general es imposible. O sea, es como lo que no se puede lograr. Y en general hay que sacrificar una de esas. O tener más débil una de esas. Y yo creo que en general es buena idea sacrificar el alcance, o sea, la cantidad de features que tú desarrollas. Entonces, y en general las startups hacen eso, o sea, las startups son muy rápidas, generan un producto bueno que resuelve efectivamente el problema. Con eso me refiero con calidad, que efectivamente resuelve bien el problema del usuario, pero es muy acotado, o sea, no se dedican a hacer muchas cosas, resuelven un problema bien específico, muy bien, y no desarrollan muchas cosas de más, muchas cosas extra que quizás les puedan pedir a algunos clientes y se quedan ahí en rapidez y calidad de software y de como que efectivamente el problema se ha resuelto. Y hay algunos que también sobreponderan la rapidez y a veces eso resulta también, o sea, sacrificar calidad y alcance en pos de ser muy rápidos en lanzar y iterar y aprender muy rápido. Mm. Sí, es que yo creo también las reglas del juego hay que dejarlas muy claras, ¿ya? Entonces, no sé, pues en el caso, imaginémonos McDonald's, si llega alguien y dice, oye, yo creo que va a aumentar mucho los ingresos si nos ponemos a vender sushi, eh, podría ser, digamos, podría ser una acción que aumente los ingresos, pero está restringido por otra cosa. O sea, hay una visión del McDonald's de cómo funciona y que hacen estas cosas muy rápido, y sushi está completamente descartado. Entonces, en los productos pasa algo similar, ¿ya?
y que tiene que ver con la calidad. O sea, la calidad en algún punto pasa a ser una especie como de restricción, pero que tú sabes que es por un bien mayor. O sea, el no sacrificar que la experiencia del usuario sea rica, por ejemplo. O sea, porque si tú sacrificas eso, en una de esas, tú dices, sí, claro, puedo tener como un aumento local de los ingresos, pero no van a ser sostenidos en el tiempo. El hecho de que tú hagas cosas que sean ricas de usar, que tú queráis comentar esto, a la larga va a aumentar los ingresos, porque va a hacer que la gente lo comente, tengas más usuarios, que los usuarios se mantengan por más tiempo, ¿ya? Pero eso ya tiene que ver como con la línea que uno sigue, y nuevamente con la claridad. Esto es como, esto es lo que vamos a hacer, y esto lo vamos a hacer muy bien. Cuando tú tienes ese camino bien claro, la calidad viene también como, es parte de eso. Y con la rapidez, creo que también sale un tema muy frecuente, ¿no? Que es la deuda técnica. ¿Qué tanto hay que balancear entre hacer un desarrollo sostenible, un desarrollo que se puede mantener? Muchos equipos a veces se preocupan demasiado por todo lo que tiene que ver con hacer un código escalable. Entonces, ahí, ¿cuál es la recomendación? Porque la deuda técnica pues es un riesgo real, ¿no? Es un factor limitante en un futuro real. Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? Eh, Esta es como la pregunta del millón. Eh, yo creo que, como todo, se trata de un balance. Y ¿cómo se logra el balance acá? Yo creo que esa es la pregunta que se tiene que hacer el equipo, ¿ya? Porque efectivamente el gran temor que tiene, no sé, el CEO es que de tanto preocuparse de la deuda técnica o de evitar deuda técnica, estemos con ciclos de desarrollo demasiado largos, ¿ya? Y por otro lado, o caricaturizando, tenemos al CTO que dice, a mí lo único que me importa es la deuda técnica, no me importa que sean ciclos largos, pero yo quiero reducirlo esto a cero porque esto es lo que a mí me hace feliz, digamos. Entonces ahí hay un desbalance, ¿ya? Acá no es como, uno no puede elegir una sola de las variables, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo hacemos para que exista este balance? El CTO tiene que ser consciente y muy consciente del negocio y de lo importante que es ser rápido, y al mismo tiempo el CEO tiene que ser consciente de que la deuda técnica no es un capricho. O sea, el reducir la deuda técnica no es un capricho de los desarrolladores, es necesario porque nos va a hacer más lento en el futuro, ¿ya? Entonces, ese acuerdo que haya entre ambas partes tiene que finalmente repercutir en que se tome un esquema de trabajo en que la deuda técnica esté balanceada, por lo tanto. Pero tiene que haber conciencia. Yo creo que esa es la clave. Apuntar a cero deuda técnica definitivamente es un extremo. Y Claro. navegar a lo loco en algún punto te va a reducir tu velocidad, pero muchísimo. Oigan, por ejemplo, tal vez tratando de poner en lo concreto, lo más que se pueda, ¿qué tiempo le dedicarían ustedes a deuda técnica y qué tiempo a desarrollo de producto? Yo creo que depende. Yo creo que esto cambia a medida que la incertidumbre va bajando. O sea, al principio hay 100% incertidumbre. O sea, no tengo nada construido, no sé si mi producto va a resolver el problema, a veces no estoy tan seguro del problema. Entonces, dedicarse a hacer un código espectacular cuando la incertidumbre es 100%, o sea, no es altísima, no tiene ningún sentido. Entonces, lo primero es al principio cero deuda técnica, hasta que estemos más o menos, a medida que la incertidumbre, o sea, cero preocuparse de la deuda técnica. O sea, mucha Cero deuda técnica. preocupación. Entonces, a medida que va bajando la incertidumbre, a medida que estamos más seguros de que el producto que estamos construyendo resuelve un problema, la gente lo está queriendo y probablemente esto lo vamos a tener que usar por un largo tiempo, lo vamos a tener que desarrollar por un largo tiempo, a medida que empieza a llegar esa sensación y esa idea, ahí tiene más sentido empezar a preocuparse lentamente un poco más de eso, porque claro, o sea, al principio como la incertidumbre es tan alta, hay una alta probabilidad de que lo que estemos desarrollando como producto y como software no se use y se bota a la basura. Entonces no tiene sentido preocuparse de hacerlo muy muy rápido si es que, o sea, muy muy bien si es que nos retrasa el aprendizaje. Mm. Sí, tal cual. Ahora, pensemos en equipos, tal vez para ir concluyendo,
que han seguido todos nuestros consejos y están viendo muy buenos resultados en su búsqueda de product market fit, en su búsqueda, su desarrollo de producto, ¿no? Están tal vez un poco retomando el producto de product market fit, están viendo varios factores cuantitativos, cualitativos que les están diciendo que el problema real, que la solución que están construyendo es la correcta, que es buena. Eh, ¿Qué sigue en términos de desarrollo? ¿Cómo priorizarías y cómo hay que pensar sobre el equipo de producto y de desarrollo de producto una vez que ya va andando, ¿no? Por así decirlo, la máquina de desarrollo. Ya, ahora, pero ¿tenemos un equipo de qué tamaño? Pues creo que puede ser o sea, probablemente es el equipo fundador, el cofundador técnico y quizás un par de devs. No necesariamente tendría que ser más grande que eso, sino más bien como que el producto está funcionando, ¿no? ¿Cómo vas construyendo sobre esa línea? Bien, ya, yo creo que lo que va cambiando esencialmente desde un principio, hayamos dicho que la métrica más importante en un principio era simplemente que tu producto se use y que deje muy contento a esos primeros usuarios. Ahora ya empieza a ser más complejo medir eso. Eso no es suficiente y- y ya estamos pasando también de los early adopters a una masa, un público más masivo. Eh, y hay que buscar entender eso. ¿Ya? Hay que hacer un trabajo en entender a ese usuario final, a entender cuáles son sus miedos, a entender qué hace que sienta como algunos recelos, tal vez como lo que envuelve su problema es un poco más complejo. Bueno, el trabajo tiene que ir en función de eso, yo creo. O sea, es de cómo traemos al diario vivir en el desarrollo toda esa información sobre el entorno, sobre las personas, sobre el mercado, sobre el usuario, de modo que las decisiones que se tomen sean en línea con eso. ¿Ya? Acá vamos a seguir con la misma idea de aumentar los ingresos. ¿Ya? Pero nos vamos a sumar a otras métricas. Vamos a estar viendo los funnels, vamos a estar viendo que el usuario se cae en este punto, vamos a estar viendo que por alguna razón ciertos días aumentan los ingresos. Bueno, todo ese conocimiento hay que traerlo de alguna manera. ¿Ya? Y traducirlo para que los equipos tengan, por lo tanto, más información para tomar mejores decisiones. Claro, al final, eh, de alguna manera, el objetivo final sigue siendo el mismo, que es hacer un producto bacán, que la gente quiera usarlo y pagar por eso, y así aumentar los ingresos. Pero ahora como que hay que incorporar más variables, ya no es solo como conversar con el usuario y saber que lo está usando efectivamente. Ahora también hay que explorar esos otros tipos de usuarios y ir adaptando el producto constantemente para que uno pueda ir manteniendo ese product market fit, no solamente con estos early adopters, sino además con estos otros usuarios ahora que se van a empezar a ir sumando. Claro, ahí a veces tiende a darse mucho la expansión de casos de uso. Es algo que yo, por ejemplo, he visto. Y otra cosa que también me ha tocado ver, que es un debate muy común, es empezar a construir para crecimiento, para retención. En muchas ocasiones nosotros nos encontrábamos con ese debate, ¿cómo le hacemos para retener más o incrementar la retención? ¿Y qué priorizamos para crecer más rápido? Que a veces pueden ser una tensión, no necesariamente es el mismo producto que provoca ambos. A veces sí, pero no siempre. Y ahí lo que yo recomiendo es, si estás en un mínimo nivel de retención que ya es bueno y positivo, yo dedicaría el 80% de los recursos a crecer, a cómo puedes ir a esos otros segmentos del mercado, expandir el product market fit, y el 20% en ver cómo sigues incrementando la retención y sigues manteniéndola en esos niveles sanos. Bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Gracias Jaime y gracias Roger. Ahí nos vemos en el próximo episodio de Tech Founder News. Chao. Súper. Chao. Muchas Chao. gracias.